autoridades, a todas las personas que trabajan en el museo, su hospedaje en este momento para hacer esta presentación del libro. Y además sabemos que hoy, más bien el 8 de marzo cumplieron un año de que abrieron este museo con la idea de conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Está en la historia, en el periódico, en las fechas que se conmemora el 8 de marzo, toda una discusión sobre qué es lo que tendríamos que defender, qué es lo que se conmemora. Y hay una serie de contradicciones entre lo que se conmemora, si reivindicamos o reproducimos la idea de lo que nos han enseñado que debemos de ser las mujeres, o si, que es el origen del Día Internacional de la Mujer, buscamos otra manera de ser mujeres, mujeres que hemos sido estudiantes, mujeres que hemos sido niñas, mujeres que hemos sido madres, mujeres que hemos escrito libros, mujeres que han sufrido situaciones de violencia, mujeres que han sido nuestras acompañantes, mujeres que se han ido, mujeres que siguen aquí. En fin, el Día Internacional de la Mujer significa en realidad la historia de muchas mujeres que han luchado por tener una ciudadanía, un lugar como personas en este mundo que está hecho y que ha sido construido mucho desde la perspectiva de lo masculino sin reconocer la parte de lo femenino, y hoy estamos aquí justamente para recuperar una historia de un pueblo que es muy cercano a nuestra vida, a nuestra cotidianidad. Y este es el pueblo de Guatemala, donde la historia de las mujeres apenas hoy ha sido recuperada, reconocida y plasmada en un hermoso libro. Sin embargo, yo simplemente acompaño a las autoras, acompaño a la presentadora. Angélica Ley es una compañera, hacíamos cuentas de una gran parte de nuestra vida, y voy a leer su currículum, quien es ella la que va a hacer la presentación del libro. Muchas gracias a Ana Cofiño, muchas gracias a Rosalinda Hernández, porque hoy están aquí para presentar ante ustedes este libro que habla de la historia de las mujeres en Guatemala. Norma Angélica Ley es una comunicóloga por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella está diplomada en Feminismo, Desarrollo y Democracia por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de las Ciencias y Humanidades de la UNAM, con estudios en Género y Administración Pública por el PUEG y el Instituto Nacional de las Mujeres, y es socia fundadora de una asociación civil llamada Spatium Libertas. Actualmente, Angélica es asesora experta del Comité Técnico en Materia de Género y No Discriminación del Consejo General del IFE, es coordinadora de capacitación del Programa Integral de Prevención de Delito y Seguridad Ciudadana en la Delegación Iztapalapa, es consultora del Programa de Naciones Unidas, en donde coordinó un documento, el componente 8 de la incorporación del enfoque de equidad de género en las campañas de difusión de la Administración Pública Federal. Ha sido coordinadora de capacitación en Spatium Libertas, Asociación Civil, en diversos proyectos con la Secretaría de Seguridad Pública en el DF, con el DIF también del Distrito Federal, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en la Comisión Certificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Ella ha coordinado el Diplomado Nacional de Psicología y Género en la Procuración de Justicia de la UNAM y de la Facultad de Psicología de la UNAM. También coordinó los diplomados nacionales sobre formación pericial con perspectiva de género y psicología y género en la Procuración de Justicia en 18 estados de la República Mexicana. Ha impartido diversos talleres y cursos sobre los diversos temas en torno a la perspectiva de género, los derechos de las mujeres y comunicación. También ha participado en diversas investigaciones, en las cuales detallo dos: las mujeres en la prensa nacional y audiencias críticas en los medios de comunicación. También ella es la productora y editora del cortometraje Viudas del Carbón, Mujeres sin Nombre,
que fue presentado en diversos festivales en México y España, y como realizadora, guionista y editora de la serie Feministorias, que consta de 10 videos que fueron transmitidos en la televisión en TV UNAM. Su publicación como coautora es un documento que acaba de salir el año pasado, es la Guía de Publicidad con Equidad, el BIEF, paso a paso, publicado por el PNUD, la Secretaría de Gobernación y el INMujeres. Angélica, mil gracias por tenerte aquí, te paso el micrófono. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada quiero agradecer y reconocer a quienes coordinaron este evento, que lo hayan organizado en este museo. Creo que no hay mejor lugar para hablar de nosotras, las de la historia, que este museo, que justo tiene como objetivo hacer visibles a las mujeres a través de la historia de México. Es un marco excelente para presentar este video y bueno, este libro, perdón. Y quiero agradecer la invitación que me hizo Balbina Hernández para esta presentación, a Ana Cofiño y a Rosalinda Hernández Alarcón. Para comenzar, es de reconocer el trabajo de coordinación de esta obra, de coordinación y compilación. Cuando yo revisé esta obra, lo primero que llamó mi atención es la cantidad de instancias involucradas. La cantidad de instancias involucradas y la cantidad de información que hay en este libro, desde fotografías, archivos y la cantidad de artículos. Son 18 autoras las que escriben en este libro. Por esto reconozco esta capacidad coordinadora y me pregunto, ¿será que es más fácil que se coordinen las mujeres? ¿O no es un asunto de género? ¿No deberíamos de tenerlas en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadoras? Bueno, ahí les dejo yo la propuesta o el cuestionamiento. El libro Nosotras, las de la historia, Mujeres en Guatemala, es un gran volumen. Para empezar, por su formato, pero también por su contenido, compuesto de 5 capítulos: estrategias del amor, reproducción de la vida, más de un siglo de cambios, protagonismos colectivos y creadoras en las artes y las ciencias. Tiene 14 ensayos, 357 fotografías y consta de 368 páginas. Es un espejo que sirve para ver cosas que hasta la fecha muy reciente habían permanecido en la invisibilidad. Se hace aquí un planteamiento innovador, desde un abordaje no tradicional que rescata los saberes, padeceres, luchas de las mujeres en Guatemala, comenzando por la revisión histórica del matrimonio, el divorcio y las transgresiones sexuales por parte de Laura Lisset Jiménez Chacón y Ana Carla Ericastilla Samayoa, quienes contribuyen a incorporar dinámicas relacionales entre los hombres y las mujeres a la historia, haciendo visibles los espacios hasta ahora poco explorados, en los que habitan y se desenvuelven las mujeres y los hombres, pero que como norma general no habían sido considerados. Así, se rescatan del anonimato dinámicas que se dieron en aquellos espacios llamados privados e incluso íntimos, tales como el hogar, el burdel, las escuelas, los sentimientos y la sexualidad. Nos muestra también que para el siglo XIX, por ejemplo, las esposas en Guatemala tenían el carácter legal de propiedad. En el matrimonio, las mujeres son el objeto de contrato, no son parte del contrato originario a través del cual los hombres transforman su libertad natural en la seguridad de la libertad civil. Por otra parte, Nosotras, las de la historia, es también un recuento de las injusticias, opresiones, desventajas, violencias y desigualdades que las mujeres han padecido en todos los espacios sociales, producto del machismo, del abuso patriarcal, en el que se les ha obligado a vivir por medio de la fuerza física o de la dominación ideológica. Muestra de ello es la recuperación histórica del trabajo de las mujeres que desemboca en su invisibilización.
al naturalizar el trabajo femenino que niega el hecho de que las mujeres trabajan y de que lo que hacen es trabajo. Como bien lo expone Paula Irene de Cid en su artículo Del trabajo al trabajo, hasta hoy en día mucho del trabajo femenino no se considera como tal, sino como una extensión de la naturaleza femenina, porque la mujer está definida en sus funciones y sus funciones sociales se definen como naturales. Es por eso que se habla con ironía de las labores propias de su sexo, pero en particular cuando se habla de barrer, lavar o planchar, como si esas fueran propias solo del sexo femenino. La categoría de género ofrece de esta manera una buena manera de pensar sobre la historia, sobre la forma en que se han construido las jerarquías de las diferencias, inclusiones y exclusiones, y para teorizar la política feminista. En esta historia se pone en evidencia cómo la política se ha caracterizado por la exclusión de las mujeres del lugar donde se toman las decisiones, conculcando con ello uno de los derechos humanos fundamentales para el ejercicio pleno de la ciudadanía y la constitución de libertad de cualquier persona, el derecho humano a decidir. Este hecho también se expone en Participación Social y Política de Ana Silvia Monzón, donde se señala que en el umbral del siglo XXI las mujeres siguen siendo consideradas como seres inferiores y aún son tratadas como recién llegadas a la política, y si al ser mujer se le sume la condición étnica, de clase, de origen y el entorno geográfico, las exclusiones se multiplican. Nosotras, las de la historia, es por ello no solo un intento de corregir o suplir el registro incompleto del pasado, sino una forma de comprensión crítica de la manera en que opera la historia como un espacio de producción del conocimiento sobre el género. A lo largo de sus páginas y desde el enfoque tanto de la sociología como del género, este volumen deja ver lo que no por sabido pierde vigencia, que los pobres entre los más pobres y que las oprimidas entre las más oprimidas y marginadas siguen siendo las mujeres y las mujeres indígenas. Al respecto, Saraí Acevedo, en Resistencias de las Mujeres Indígenas, pone de manifiesto la ausencia de registros de los aportes de las mujeres indígenas en la transformación de Guatemala como un acto político que sustenta su negación como sujetas y protagonistas de la historia al desconocer los aportes y saberes de estas mujeres. Destaca, sin embargo, cómo pese a esto, las madres, abuelas e hijas indígenas insisten en la transmisión a las nuevas generaciones del idioma, la tradición oral, la medicina, la tradición textil y del uso cotidiano como vestimenta de este vestido que producen, a pesar de saberse discriminadas por este hecho. Un espacio aparte lo tiene en esta historia las campesinas de Guatemala. En el texto desarrollado por Rosalinda Hernández Alarcón, Campesinas y su lucha por la tierra, destaca que una estrecha vinculación con la tierra y que las campesinas han vivido siempre con una estrecha vinculación a la tierra y han estado activas en los movimientos de lucha, centrando su participación en variadas acciones políticas, elaboración de pliegos de peticiones, mesas de diálogo, marchas, tomas de carreteras y edificios, ocupaciones, resistiendo y sufriendo la represión de las fuerzas de seguridad del Estado y de los caporales y guardias privados de los finqueros. Estos son algunos de los elementos que se desarrollan en estos 5 capítulos. Nada más les estoy dando unas probaditas para que se piquen y consulten esta historia en este libro. De manera general, los ensayos de nosotras, las de la historia, constituyen un esfuerzo analítico que materializa el enfoque feminista del género, la política y la historia. Es un ejercicio crítico de la historia como disciplina, como texto escrito y como registro de acontecimientos del pasado, que sugiere cómo producir nuevos conocimientos a través de una reflexión crítica sobre los procesos por los que el conocimiento es y ha sido producido. El enfoque de género
ilumina no solo la historia de las relaciones de los sexos, sino toda la historia de la cultura, de la ciencia, de la educación, de la filosofía, del derecho, del trabajo, etc. El género, por ello, ofrece una buena manera de pensar sobre la historia. Tal aceptación de parcialidad no implica reconocer el fracaso en la búsqueda de una explicación universal, sino que más bien sugiere que la explicación universal no es ni nunca ha sido posible. Nosotras, las de la historia, es el recuento de las grandes obras llevadas a cabo por mujeres y la explotación de las a menudo silenciadas y ocultas acciones del género, que son, sin embargo, fuertes y tienen una gran presencia y una capacidad de definición en la organización de la mayoría de las sociedades. La historia de las mujeres debe enfrentarse críticamente a la política de las historias existentes y así empezar la reescritura de la historia. En este sentido, nos abrimos a la historia y a la posibilidad de que las cosas han sido y serán diferentes de lo que son ahora. Con los textos de este libro, imágenes y testimonios que aquí se recuperan, la visión de cómo es que a lo largo de los años nuestras madres ancestrales han padecido maltratos, insalubridad, violencia física, abusos, desprecios y una enorme explotación. Sin embargo, aquí también aparecen explicadas en imágenes o con palabras sus casi increíbles fortalezas que les han permitido, para empezar, sobrevivir y para seguir, ser el sostén de sus familias, el refugio de sus hijas e hijos, el regazo del saber y de las tradiciones mejores y más queridas. En este sentido, este libro es también una exhibición fotográfica en la que se exaltan los trabajos, los oficios desarrollados por las mujeres de manos fabulosas que crean y dan forma y vida a los productos de la tierra para consumo y el beneficio de todas. El recorrido visual que comienza con imágenes antiguas y culmina con fotografías contemporáneas y que abarcan tanto a niñas como a jóvenes, mujeres maduras y ancianas, y que gráficamente las recupera en las más diversas ocupaciones, fue lo que me sugirió la referencia al espejo, porque al ver a todas esas mujeres, de alguna manera, quien las ve a ellas, ve también algo de sí misma. En el texto de introducción, Una puerta para emprender otras andanzas, firmado por Ana Cofiño, veo que por encima de la geografía y de la distancia coincidimos cuando ella dice: llega un momento en que sentimos la necesidad de conocer lo que aconteció antes de ahora. La búsqueda de raíces ancestrales es una pesquisa que nos lleva a comprender de dónde venimos y por qué somos como somos. Los referentes familiares, culturales, son como un espejo en el que nos podemos observar, así también los documentos antiguos, los relatos de ayer, las imágenes. Por ello, la elaboración de una historia propia es fundamental como anclaje y como plataforma del pasado que nos viene una experiencia y las sabidurías para un hoy que pronto se hace mañana. Sirva todo lo dicho hasta aquí como una invitación para ver y leer Nosotras, las de la historia, mujeres en Guatemala, siglos XIX al XXI, pero también para leerse y verse en sus imágenes, en sus textos, donde por encima del tiempo y la distancia, la historia, la cultura o la geografía, una se ve reflejada en su pasado y en su actualidad y de algún modo avisora su futuro, ese en el que habrá para las mujeres guatemaltecas en particular, hermanas muy queridas, pero asimismo para las mujeres del mundo en general, una vida mejor, con menos sufrimientos, angustias y menos desprecios, más armonía, justicia, reconocimiento y felicidad. Antes de terminar, como lectora, quiero dar las gracias a todas las personas involucradas en esta obra, escritoras, autoras, editoras, fotógrafas, coordinadoras, quienes pusieron en la escena de la historia a valientes, rebeldes y alzadas como las hermanas Mirna, Nora y Clemencia Páez Cárcamo, feministas como Catalina Soberanis, políticas como Raquel Blandón y Anabella Castro de Camparini, funcionarias como Otilia Lux de Coti y Delfina Mux, ecologistas como Paulina Culum y Magali Rey Rosa, escritoras como Blanca Luz Molina y Aida Toledo,
dramaturgas como Vicenta La Parra de la Cerda, poetisas como Rosa Chávez y María Cruz, bailarinas como Julia Vela, productoras como Gabriela Meléndez, científicas como Hilda Marina Castellanos de Illescas y sobre todo a las reinas del hogar, a las hilanderas, a las tejedoras, chichihuas, molenderas, tortilleras, cocineras, trabajadoras domésticas, maestras, samaritanas, curanderas, enfermeras, médicas, cuidadoras, niñeras, campesinas, cortadoras de café, escogedoras de café, panaderas, artesanas y vendedoras puestas en la escena de la historia cotidiana, comunitaria, social y política de Guatemala y en la escena histórica del mundo. Muchas gracias. Bien, ahora les quisiera presentar a Ana Cofiño. Ya escucharon un pedacito de sus saberes con la lectura que hizo Angélica. Ana Cofiño es guatemalteca, antropóloga graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con la tesis A Flor de Piel, aproximación etnográfica a los sentimientos de las mujeres en la exhumación de San Juan Comala, Chimaltenango, del 2002 al 2005. Es candidata a obtener el título de maestría en Historia con la investigación Lo personal y lo político en la vida de las comunistas en Guatemala. Es directora de ediciones del Pensativo de la Antigua Guatemala, columnista del diario El Periódico, fundadora y editora de la publicación feminista La Cuerda, y ha publicado artículos sobre mujeres en revistas guatemaltecas como La Ermita, Crónica y Azacuanes, y en el cotidiano Mujer de Uruguay. Ana, si quieres dirigir. Buenas tardes a quienes están aquí acompañándonos. Buenas tardes, mis compañeras. Presentar el libro de la historia de las mujeres aquí en México no es casual, por varias razones. Una de ellas es que Rosalinda, nuestra compañera de La Cuerda, es, como dice ella, 50% mexicana y 50% guatemalteca. Yo, aunque no tengo nacionalidad guatemalteca, sí tengo parte de mi corazón y de mi formación en México. Yo estudié antropología aquí y bueno, México para Guatemala es como una hermana mayor en muchos sentidos. Pero hay una razón histórica muy importante y es que muchos guatemaltecos y guatemaltecas hemos tenido a México como patria, por el exilio básicamente. Podemos recordar a María Josefa García Granados, una escritora muy controversial, muy entretenida, genial realmente. Vino a Guatemala en el siglo XIX, vino a México, se exilió aquí, no fue la primera. Entre las que están aquí, hay jóvenes que están estudiando aquí, por dicha no han tenido que venir como exiladas, y hay otras de mi generación aquí presentes que se quedaron después de años de exilio y que también tienen su cuerpo y su corazón, yo no diría dividido ni fragmentado, sino más bien enriquecido por estas dos tierras que nos han visto crecer. Este libro de la historia de las mujeres en Guatemala, en realidad es un libro pionero, es casi de lo poco que hay escrito. Las mujeres guatemaltecas no aparecemos en la historiografía que se conoce. Es difícil también encontrarnos en los archivos, hay que hacer una arqueología en los documentos para encontrar a las mujeres. Y surge de varios sentimientos, del sentimiento de curiosidad, que aunque nos digan que la curiosidad mató al gato y nos digan que más bien tengamos cuidado con ser curiosos, yo creo que sin la curiosidad no habría conocimiento. Pero surge de esa curiosidad de querer saber de dónde venimos, por qué es que somos como somos, qué pasó
¿Por qué estamos en este siglo XXI y todavía somos el país en el que las mujeres mueren de causas que se podrían prevenir muy fácilmente? ¿Por qué Guatemala es el país que tiene los más altos índices de abuso infantil hacia los niños, de muerte materna, de mujeres analfabetas? ¿Por qué? Entonces ese es un sentimiento muy importante. Luego, también porque las feministas que de alguna u otra manera nos hemos preocupado por la historia, sentíamos un deseo de llenar ese gran vacío, un deseo de vernos en la historia, y no vernos nosotras las contemporáneas, sino de veras rescatar a nuestras ancestras, a las abuelas, etcétera. Y esto viene a cuenta de lo que decía antes de la relación con México, porque yo creo que este libro es tributario del trabajo que hizo gente como Alaí de Fopa, que vivió en México, que fundó la revista FEM y que para muchas de nosotras fue una maestra en el feminismo. Cuando la revista FEM se publicaba aquí y cuando Alaí estaba aquí en Guatemala, ser feminista era equivalente a ser casi como comunista, no podías decir eso, ¿verdad? Porque toda aquella persona que pensara un poquito y que tuviera una mente crítica, pues era sujeta a persecución, censura y en muchos casos, como en el caso de Alaí, de asesinato. Surge también de un sentimiento de indignación, rebeldía, rabia, por ese silencio impuesto, por esa ignorancia deliberada de silenciar a las mujeres, cuando en realidad han sido las mujeres quienes han sostenido la vida, quienes han llevado a los niños a las escuelas, quienes les han lavado, planchado y cuidado las casas a las familias guatemaltecas, quienes están en la participación política de muchas maneras. Y surge también del amor a Guatemala, esa gran abstracción, pero también surge del amor a lo que queremos hacer y lo que queremos transformar. Yo creo que me atrevo a asegurar que todas las que escribieron aquí sus ensayos y quienes aportaron imágenes y quienes nos acompañaron en el arduo proceso, es gente que está muy convencida de que Guatemala merece un futuro mejor. Un presente ahorita es difícil pensarlo, volvimos al pasado, pero este libro también es una manera de no ceder ante esta remilitarización de la sociedad y decir, estamos aquí y no estamos calladas, ya no somos las mismas que fuimos, estamos aquí y vamos a seguir en esto. Yo creo que el libro, para mí personalmente, constituye como un escudo frente a esta cultura patriarcalista, destructora del medio ambiente, entreguista, mojigata, hipócrita. Estoy diciendo cosas muy terribles, pero yo creo que quienes conocen Guatemala saben que no estoy mintiendo. Nosotras queríamos dar cuenta de todo esto, de la historia de las multitudes, de la historia de las niñas, de las ancianas, de las indígenas, de las trabajadoras, y también dar cuenta de la participación de las mujeres en lo que los gobiernos militares llamaron los movimientos de subversión. Queríamos reivindicar la lucha de las comunistas, llamadas así desde una posición anticomunista trasnochada, terrible. Y también queríamos dar cuenta de las relaciones de poder que están en todo. No era nada más, y eso sí lo teníamos muy claro al plantearnos hacer una historia desde el feminismo, con las herramientas metodológicas que el feminismo nos ha dado. Queríamos hacer algo muy distinto a lo que se ha hecho. Y entonces dar cuenta de procesos, no de acontecimientos ni de personajes, aunque tampoco los estamos dejando en la gaveta, pero sí dar cuenta de esos procesos que son lo que conforma la historia.
Otras compañeras antes que nosotras habían recogido muchos testimonios de mujeres que estuvieron involucradas en los movimientos revolucionarios, y ese es un acervo que está ahí esperando ser interpretado. Por otra parte, hay muchos sectores de la población que no han tenido voz, es decir, no es que hayan sido mudos, digamos, no es que no hayan tenido palabra, pero no han tenido espacios para expresarse. Y esto también lo queríamos recuperar, y no es casual que le hayamos dado mucha importancia a las artistas, porque hoy en Guatemala la generación de ustedes que están aquí, las patojas como decimos nosotras, están de veras movilizando a la sociedad con todos estos planteamientos, y están haciendo a la gente cuestionarse por la vía de la creatividad, y también se están manifestando artísticamente para cuestionar lo que está pasando en el país, y están dando frente a procesos de violencia, de represión, con mucha creatividad. Esto también era parte de lo que nosotras queríamos, ya no solo recuperar, sino presentarlo, porque como dijo Angélica, nosotros pensamos que, y a mí me da mucha curiosidad saber qué dicen las mujeres guatemaltecas cuando abren ese libro y ven ahí a esas viejitas del siglo XIX, a las indígenas en las fincas cafetaleras, a las mujeres apoyando a Arbenz. Para mí esas son mis fotos consentidas, porque Arbenz, igual que Arévalo, pero Arbenz de alguna manera representa, digamos, el momento luminoso de la historia del siglo XX en Guatemala. Ahí dieron un gran salto las mujeres junto a los hombres, adquirieron sus derechos de ciudadanas, pudieron organizarse, ingresar a la universidad masivamente, se pudieron expresar, pudieron conocerse, estar a la par de los hombres. Inclusive habría que pensar si también hubo una posibilidad de tener más poder de decisión sobre sus vidas y sus cuerpos, porque un ambiente democrático permite eso. Un ambiente represivo como el que hemos tenido toda la vida en Guatemala, no permite ese desarrollo personal tampoco. Entonces, yo creo que no logramos hacer todo porque hicimos el libro en un tiempo récord, pero yo creo que sí, el libro abre las puertas, es como un trampolín para hacer estas investigaciones de manera más profunda, ojalá con recursos y con tiempo, ¿verdad? Que es lo que nos hizo falta a nosotras, el tiempo. Pero sí, yo creo que las mismas imágenes, las mismas fotos dan para hacer investigaciones maravillosas, todo está pendiente, y eso también es muy estimulante. No tenemos un montón de cosas, pues entonces hay que hacerlas. Y entonces, como digo, para las integrantes de la cuerda es muy importante venir aquí a México y presentar esto, porque está entreverado con la historia mexicana y con la historia de Centroamérica, que son, como digo yo, las primas territoriales de México, ¿verdad? Y en Centroamérica tenemos este dicho que cuando Guatemala tose, El Salvador estornuda. Y es cierto, la Revolución Mexicana tuvo mucha influencia en Guatemala, y bueno, de alguna manera yo creo que la presencia de muchos intelectuales e intelectualas guatemaltecas ha tenido influencia en México. Ya mencioné a la IDE, pero está Rina Lazo y hay muchas otras compañeras, pues estas mis colegas que están aquí estudiando en México, que ya son una generación de la posguerra, pues también están dejando aquí parte de su conocimiento y sus aportes. Así que aquí está este libro con mucho afecto y tratando pues de que esto se reproduzca y que siga creciendo con sus lecturas, con sus comentarios y con sus críticas. Que tengan buena tarde.
Bien, ahora voy a presentar a Rosalinda Hernández Alarcón. Ella es mexicana, residente en Guatemala, periodista, coeditora del periódico feminista La Cuerda y columnista en el diario El Periódico. Entre 1998 y 2000 publicó con Infopress Centroamericana 3 investigaciones: La tierra en los acuerdos de paz, resumen de la respuesta gubernamental, ¿a quién servirá el catastro? Y Problemática de la tierra reclaman soluciones efectivas. En 2003, con Ediciones La Cuerda, publicó Manual de Manejo de Medios, Libertad de Expresión y Ciudadanía, el cual fue reeditado en el 2006. Y la investigación Las campesinas y su derecho a la tierra, realidad y emancipación. Participó con varias autoras en la publicación Memorias rebeldes contra el olvido, escrito en 2008. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Yo me voy a referir un poco cómo de esta producción editorial, además de grandes satisfacciones, a mí me aportó grandes aprendizajes, ¿sí? Cuando se nos presentó la oportunidad de hacer el libro, habría que hacerlo en un tiempo récord, ¿sí? Porque teníamos el apoyo de lo que sería aquí el Instituto Nacional de las Mujeres, allá en Guatemala es la Secretaría Presidencial de la Mujer. Y aunque cada una habíamos pensado que queríamos escribir más acerca de la historia de las guatemaltecas, cuando se presenta esta oportunidad, que era una locura, o sea, era una locura porque nos planteaban que en 9 meses o que en un año lo hiciéramos, ¿sí? Entonces, hacer eso en ese tiempo era una locura. Pero algo que es muy importante es como cuando se combinan las voluntades y capacidades, pero sobre todo esa pasión tan grande, y bueno, y que nos juntamos gente a veces muy diferentes, pero eso que parecía que no se podía hacer, que era imposible hacerlo, yo siento que si no hubiera sido por ese ánimo que se juntó entre Ana María y yo, que nos pusimos realmente, como que todos decían no es posible, y las dos decíamos es que sí lo podemos hacer. Y Ana, como historiadora, obviamente conocía a ciertas historiadoras, conocía mucho más de este tema. Entonces, una de las cosas que a mí me llena de gran satisfacción es que el contenido de este libro está definido en colectivo, ¿sí? Entonces, al reunirnos con historiadoras, yo como periodista, pues yo aprendí muchísimo con ellas, ¿sí? Para precisamente no contar la historia como tradicionalmente se cuenta cronológicamente. Y entonces nosotros decíamos, bueno, queremos contar la historia con la mirada de las mujeres, pero con la mirada, porque las mujeres también nos podemos ver como víctimas, como que no se puede cambiar las cosas, si así pasó con mis antepasadas, pues así va a seguir siendo. No hay manuales, no hay metodologías tan específicas para contar la historia con esos ojos feministas, y contar la historia en función no de una publicación académica, pero sí de una publicación que fuera seria y que fuera bien fundamentada. Porque, bueno, casi me atrevería a asegurar, ¿no? Las académicas aquí en México también tendrán sus dificultades cuando se presentan en grupos mixtos, ¿sí? Y se habla mucho que la historia, cuando la cuentan las mujeres, es poco científica, porque como somos muy sentimentales, ¿no? Así nada más escribimos. Y no, nosotros queremos hacer este trabajo serio, bien fundamentado, que no fuera académico, pero que todas las personas lo pudieran leer de manera sencilla. Y como dijo hoy en la mañana Ana, es que este libro también lo pueden leer quienes no saben leer, porque tiene muchas imágenes, ¿sí? Y alguien nos dijo hoy en la mañana que era un libro, pero que eran 3 libros. Nos hizo sentir muy bien porque decía, es el texto, son las imágenes,
pero son los pies de foto también, ¿sí? Que es contar lo que no nos daba tiempo contar en el texto, es en una imagen poder reflejar algunas situaciones que queríamos. Entonces, como les decía, el reunirnos con las historiadoras y decir, bueno, si vamos a contar la historia, ¿desde dónde partimos de la historia? Para vernos como mujeres, pues partimos de nuestro cuerpo, ¿sí? Partimos de lo privado, de lo íntimo, y eso es algo muy importante en ese sentido de que podrá, de cómo a través de la historia siempre ha habido rebeldías, que se tratan a veces de opacar. Entonces, para mí esa fue una gran enseñanza, y quienes vayan a leer este texto, hasta donde conocemos, obviamente no sabemos todo, pero los libros de que se hablan sobre determinados temas de la historia de las mujeres, casi siempre cuando se rescata el protagonismo de las mujeres es cuando ocupan un cargo, ¿sí? Y nosotros sabemos que eso es importante, pero también sabemos que el papel de las mujeres, además del espacio público, es muy importante todo ese espacio privado, todo eso que se hace en casa, todo eso que no se valora, y que si no fuera por eso no funcionarían muchísimas cosas, no funcionaría simplemente la sociedad. Entonces, esta alianza entre feministas, en donde nos entusiasmamos y dijimos, miren, vamos a hablar de estos van a ser nuestros ejes temáticos. Y ya que teníamos el aporte de las historiadoras, decíamos, bueno, pero nos falta lo actual. Y es que hay muchas mujeres en Guatemala que solo se necesita cierta oportunidad para poder hacer las cosas. Y entonces el buscar quien escribiera algo más específico sobre lo que nosotros llamamos las sexualidades, ¿sí? Que eso es algo que no se habla, que no se entiende y que es tan importante conocerlo, ¿sí? Ahí ustedes van a encontrar en nuestra revista una parte que se llama Sexualidades, porque pensamos que las mujeres tenemos que empezar por conocernos nuestro cuerpo, ¿sí? Y los hombres también tienen que conocer el suyo y conocer el nuestro, pero no de otras maneras. En fin, otra cosa que quisiera señalar es cómo esta construcción colectiva logramos juntar lo que las historiadoras habían hecho tiempo atrás y con otras mujeres de diferentes disciplinas, sociólogas, periodistas, pudiéramos poner actualizado, ¿sí? Entonces se juntan esas dos cosas y logramos juntar precisamente esas fotografías que tomaron solo hombres, porque hay una época en donde solo los hombres toman las fotos, y también tomamos fotos de hombres. Aquí está uno de nuestros fotógrafos que nos aportó, ¿sí? Y una de nuestras fotógrafas también, Rodmi, también, ¿sí? Que están en Guatemala y tienen esas fotos. Una de las tareas que a mí me tocó fue eso, ¿no? De conjuntar esas cosas, esos nuevos aportes. Yo en particular rescato mucho a las mujeres jóvenes fotógrafas, porque precisamente no toman las fotos de las mujeres como la tomaban los hombres. Tienen precisamente cuando se ven como actoras, que no se ven solo como víctimas, porque este libro para nosotras tiene un gran significado. Tiene un gran significado en el sentido de que la situación es tan difícil y tan complicada que es muy lógico, o lo inmediato es caer en pobrecitas las guatemaltecas, pobrecitas las mujeres, e incluso en victimizarnos nosotras mismas. Entonces, para nosotras contar la historia es para saber ese pasado, pero para cambiar el futuro. Entonces, para nosotras eso es decir, nosotras, nadie nos va a quitar el título de víctimas, porque hay muchas mujeres que han sufrido mucha violencia, o sea, eso no se puede quitar, han sido víctimas, pero aquí lo que nosotras planteamos es que las mujeres, si no nos transformamos hacia sujetos políticos, sujetos que tengamos capacidad de decidir
no solo en las cuestiones políticas, no solo en la escuela, no solo en la casa, sino en la cama, que tengamos la capacidad de decidir en todas partes y que sobre todo nos demos cuenta que somos capaces de construir un proyecto político de transformación, no nada más para las mujeres. Tenemos ideas y ambición para transformar sociedades. Entonces, este libro, si no fuera porque yo pertenezco a una organización de feministas, como periodista sola, por muchas ganas que yo le hubiera echado, no hubiera podido, ¿sí? Porque las reflexiones que hace una individualmente son muy, muy importantes, pero cuando uno las hace en colectivo, y no porque pensemos iguales, porque las cuerdas somos bastante diferentes, no nos adscribimos a una tendencia del feminismo específico, reconocemos que hay varios feminismos, pero lo que sí coincidimos es que es necesario en Guatemala y en cualquier país construir sujetos políticos individuales y sujetos políticos colectivos para transformar. Por último, voy a tratar de leer algo, pero si no termino, lo escribí porque no me atrevo a hablarlo. Aprovechando que estoy en el país donde nací y hace 22 años partí, me quiero referir a aquellos días en los que este texto estaba en la imprenta, donde, por cierto, también quiero mencionar a muchas guatemaltecas que participaron en la encuadernación, en todo el cuidado, lo que se tiene que hacer en la imprenta, en el cocido, en el empastado. Las invitamos a la fiesta de presentación y nos dijeron, es la primera vez que nos invitan y hemos hecho muchos libros. En esos días conversaba yo con mi mamá, a quien le contaba pormenores de mi trabajo, de lo que yo en particular estaba haciendo por el libro. Le hablaba de las complicaciones, le hablaba de las satisfacciones, y ella con su peculiar sonrisa me dijo que se alegraba por esta publicación, y me dijo, hijita, van a tener éxito. Y al mismo tiempo me dijo, contundente, no voy a estar en la presentación. Ella lo presentía. Pocos días antes de que nos entregaran los primeros ejemplares, ella partió a sus 92 años. Entre tantas cosas que nos dejó, rescato sus 9 relatos, uno por cada década que ella escribió. Ella escribió gracias al estímulo de una de sus hijitas, pero con ese estímulo ella logró escribir, y para mí eso me ayudó a comprender su historia, su época y a ella misma. Pienso en cuántas mujeres tendríamos que hacer eso, que deberíamos de hacer eso. Y cuando hiciéramos eso, dejaríamos algo muy valioso. En fin, ya, lo logré leer. Muchas gracias que vinieron. Yo no le iba a ayudar mucho, ¿verdad? Bien, yo creo que entonces el libro nos plantea una pregunta interesante. ¿Solo hay una manera de reconstruir la historia? Me da la impresión de que no, hay diversas maneras. Nosotros las de la historia, creo yo que es una provocación para reconocernos desde otra perspectiva histórica, desde otra perspectiva feminista, desde otra forma de ver lo cotidiano, lo doméstico, el trabajo, el arte,
de lo colectivo y del no protagonismo. Un libro, como decía Angélica, que se lee y se ve, y que se encuentra a la venta y que está aquí al ladito. Muchas gracias por ser parte de esta historia. Hasta luego. ¿Quieren que les hagan preguntas? ¿Quieres que te hagan preguntas? ¿Sí? Sí. Pero es que si no pueden hacerles preguntas porque no conocen el libro, si lo compran primero y luego lo ven, pueden hacer preguntas. No es cierto. Abrimos el espacio por si quieren hacer alguna reflexión, alguna pregunta que no tenga que ver con nuestra madre que falleció en septiembre, por eso ven a muchos chillones. Todo lo demás, bienvenidos si quieren hacer alguna pregunta. ¿No? Eso quiere decir que son muy claras. Perfecto. Bueno, pues un aplauso para ustedes también por acompañarnos en esta presentación.